En la WWE surgen constantemente talentos jóvenes que parecen de inmediato el futuro de la empresa. Un hype inmenso, grandes historias, cámaras por todas partes y, por un momento, parece que no pueden fracasar. Pero entonces ocurre algo. A veces un problema de ego, a veces un escándalo, a veces simplemente el momento más inoportuno, y de repente todo desaparece. Hoy hablaremos precisamente de esos rookies que arruinaron su carrera prácticamente en el mismo instante en que comenzó. Y empezamos directamente con un nombre que hasta hoy se considera uno de los mayores que hubiera pasado si. El número 10, Muhammad Hassan. Número 10. Muhammad Hassan. Cuando se habla de rookies de la WWE que fueron impulsados en tiempo récord e igual de rápido abandonados, Muhammad Hassan siempre es uno de los primeros nombres. Antes de que Mark Julian Copani pusiera un pie en el ring, ya tenía todo lo que a la WWE le encantaba: altura, físico atlético y un carisma hecho para la televisión. En Ohio Valley Wrestling aprendió rápido, ganó confianza y fue ascendido al roster principal sorprendentemente pronto. Pero en lugar de debutar como él mismo, la WWE optó por un camino arriesgado y lo convirtió en el personaje de Muhammad Hassan, un papel con tintes políticos en una época extremadamente sensible tras el 11 de septiembre. A pesar de este peligroso punto de partida, Hassan superó todas las expectativas. Sus promos resultaban auténticas, furiosas y convincentes, justo lo que necesita un heel potente. En pocos meses derrotó a nombres consagrados como Chris Jericho, Chris Benoit e incluso Sergeant Slaughter. La WWE lo puso junto a estrellas de primer nivel como Shawn Michaels, Batista y John Cena, tratándolo como un futuro estelarista. Para un rookie, este ascenso fue extraordinariamente rápido. Pero un solo segmento lo destruyó todo. En el verano de 2005, la WWE hizo que en una edición de SmackDown, Hassan hiciera que unos hombres enmascarados atacaran al Undertaker, una escena que recordaba de forma aterradora a imágenes terroristas reales. Trágicamente, este episodio se emitió el mismo día de los atentados de Londres. La indignación pública fue enorme. Cadenas, medios y patrocinadores ejercieron una presión masiva. Aunque Hassan solo interpretaba un papel, lo convirtieron en el chivo expiatorio. Pocas semanas después, Copani fue despedido y abandonó el wrestling para siempre. Un rookie que lo tenía todo perdió su carrera por un momento que él mismo nunca controló. ¿Realmente fracasó o simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado? Número 9. Matt Riddle. Si Muhammad Hassan fue una víctima del timing y de las decisiones de otros, Matt Riddle es todo lo contrario. Su historia es la de un atleta excepcionalmente dotado que se interpuso una y otra vez en su propio camino. Ya de joven, Riddle mostró un talento enorme en la lucha amateur. Ganó títulos importantes, incluso derrotó a John Jones a nivel escolar y recibió una beca deportiva. El paso a las MMA parecía lógico, y allí también triunfó de inmediato. En la UFC era considerado uno de los luchadores más prometedores de su generación, con grandes estadísticas, bonos y una racha de victorias impresionante. Sin embargo, la mayor debilidad de Riddle nunca estuvo en el ámbito deportivo. Dos controles de dopaje positivos por marihuana le costaron su carrera en la UFC, aunque su potencial era indiscutible. Tras su salida de la UFC, se pasó al wrestling profesional y encontró una segunda oportunidad en la WWE. En NXT se convirtió rápidamente en el favorito del público, ganó títulos, ofreció combates de gran nivel y parecía haber dejado atrás su pasado por fin. Su ascenso al roster principal confirmó inicialmente esta impresión, pero los viejos patrones regresaron. Acusaciones, infracciones del programa de bienestar y finalmente otro escándalo hicieron que la WWE perdiera la confianza. Tras varias suspensiones, Riddle fue despedido en 2023. En una década, echó a perder su carrera en las dos organizaciones más grandes de sus respectivos deportes. Lo trágico no es la falta de talento, sino la pregunta de si Matt Riddle aprendió alguna vez a controlarse a sí mismo. Número 8. Maven.
Para muchos fans de la WWE, el nombre de Maven está indisolublemente ligado a un único momento impactante. En el Royal Rumble de 2002, un rookie casi desconocido eliminó a nada menos que al Undertaker. Esa patada voladora no solo fue sorprendente, fue histórica. Maven, de nombre real Maven Hoffman, venía de una vida totalmente normal. Era profesor, no un luchador con años de experiencia independiente. Fue a través del reality show Tough Enough como consiguió la oportunidad de entrar en la WWE y la aprovechó a la perfección ganando la primera temporada. La WWE creía firmemente en él. Maven fue incluido pronto en historias con grandes nombres, logrando victorias contra Taz, ganando varias veces el Hardcore Title e incluso participando en una lucha por el título contra Chris Jericho. Casi ningún rookie recibió tanta confianza en tan poco tiempo. Pero aquí empezó el problema. A pesar de las enormes oportunidades, Maven no evolucionó lo suficientemente rápido en el ring. Sus actuaciones parecían cada vez más insípidas, los grandes momentos no llegaban, y el público fue perdiendo el interés. La WWE intentó darle un nuevo empuje, pero el gran salto nunca ocurrió. En 2005, Maven fue despedido, oficialmente por falta de desarrollo. Tras la WWE, siguieron breves etapas, problemas personales y finalmente una ruptura total con el wrestling. Solo años más tarde volvió a encontrar una voz a través de YouTube. Su historia demuestra que un solo momento legendario no es suficiente. ¿Qué ocurre cuando la mayor oportunidad llega demasiado pronto y aún no estás preparado para cargar con ella? Número 7. Velveteen Dream. El ascenso de Velveteen Dream pareció menos un desarrollo de carrera clásico y más el comienzo de una nueva era. Patrick Clark Jr. aportó algo a la WWE que no se puede aprender: una presencia inconfundible. Inspirado por Prince, creó con Velveteen Dream un personaje extravagante, seguro de sí mismo y provocador que destacaba claramente sobre todo lo que NXT había visto hasta entonces. En muy poco tiempo, fue considerado uno de los talentos más creativos y carismáticos de toda la marca, un rookie al que muchos veían ya como una futura estrella de eventos estelares. Su éxito parecía imparable. Dream ganó el campeonato norteamericano de NXT, participó en grandes combates con Adam Cole y Finn Balor y se hablaba abiertamente de él como el futuro de la WWE. Pero entonces llegaron las lesiones, los contratiempos y sobre todo problemas fuera del ring. Entre bastidores comenzó una larga investigación interna de la que el público no supo nada al principio. Mientras Dream seguía apareciendo en televisión, la presión ya crecía en segundo plano. En 2021, la WWE finalmente cortó por lo sano. Varias acusaciones graves por contacto inapropiado con menores hicieron imposible seguir colaborando. Aunque no hubo condena, la confianza estaba destruida. Tras su despido, Velveteen Dream no encontró sitio en ninguna gran promoción. De ser uno de los rookies más prometedores, pasó a ser un nombre que nadie quería tocar. Su historia plantea una pregunta incómoda. ¿Qué tan rápido puede desaparecer por completo un lugar aparentemente seguro en la cima? Número 6. Nidia Gennard. Nidia Gennard nunca fue la figura rookie más ruidosa o llamativa de la WWE, pero a principios de los 2000 era considerada internamente como una de las grandes promesas de la división femenina. Junto con Maven, ganó la primera temporada de Tough Enough y fue lanzada de golpe al estrellato. Para la WWE, ella era el símbolo perfecto de un nuevo experimento. Una mujer joven común que se convirtió en intérprete de la WWE en tiempo récord. Tras su formación en Ohio Valley Wrestling, debutó en SmackDown en 2002. Allí, Nidia estuvo estrechamente ligada a Jamie Noble, tanto en historias como en combates por parejas. El dúo era llamativo, caótico y una parte fija del espectáculo. Nidia trabajó regularmente con nombres conocidos como Rey Mysterio, Billy Kidman y Brian Kendrick. A pesar de ello, le faltó el salto definitivo. Apenas obtuvo victorias dominantes, rara vez tuvo combates largos y nunca fue construida de forma coherente como una luchadora individual seria.
Ni siquiera un cambio a Face y el traslado a Raw pudieron mantener el interés de los fans por mucho tiempo. En 2004, su carrera en la WWE terminó silenciosamente. Nidia fue recortada en una ola de despidos masivos y desapareció por completo del wrestling poco después. Sin grandes escándalos ni caídas dramáticas, simplemente una carrera que se desvaneció. Su historia demuestra que el hype por sí solo no basta. ¿Qué ocurre con un rookie cuando el foco está ahí, pero el empuje decisivo nunca llega realmente? Número 5. Jack Gallagher. Jack Gallagher fue considerado durante mucho tiempo uno de los rookies más inusuales y prometedores que la WWE presentó en la década de 2010. Con su gimmick de caballero británico, su característico bigote y un estilo técnicamente impecable, se distinguió de inmediato de la masa. Su aparición en el Cruiserweight Classic 2016 le dio a conocer de la noche a la mañana, y la WWE reconoció pronto su potencial. Gallagher se convirtió en una pieza fija de 205 Live y NXT, donde convencía como un underdog inteligente. En el ring ofrecía constantemente actuaciones sólidas, pero su valor real residía en su singularidad. Mientras que muchos cruiserweights parecían intercambiables, Gallagher tenía una identidad clara. Los fans veían en él un elemento a largo plazo de la división, alguien que podía construirse durante años. Todo indicaba que su carrera crecería de forma lenta pero estable. Sin embargo, en 2020 todo se derrumbó. Durante el movimiento Speaking Out, Gallagher fue acusado públicamente de comportamiento de agresión sexual años atrás. Lo decisivo fue que no negó las acusaciones, sino que más tarde las confirmó él mismo. La WWE reaccionó de inmediato y se separó de él en cuestión de poco tiempo. Desde entonces, Gallagher prácticamente ha desaparecido del wrestling. De ser un técnico respetado, pasó a ser un hombre que lo perdió todo por una sola mala conducta. ¿Qué tan rápido puede romperse una imagen bien construida cuando el pasado regresa de repente? Número 4. Tessa Blanchard. Tessa Blanchard fue considerada durante mucho tiempo uno de los talentos más raros en el wrestling femenino moderno. Como hija de la leyenda Tully Blanchard, cargó con enormes expectativas desde el principio, y mucho parecía confirmar esas expectativas. Habilidad técnica, dureza, confianza y una presencia de evento estelar. Incluso apareció pronto en la WWE, entre otros sitios en NXT, pero allí se quedó poco tiempo y no fue contratada a largo plazo. En su lugar, siguió su camino y finalmente explotó en Impact Wrestling. Allí alcanzó un punto álgido histórico. Tessa destacó tanto que no solo dominó la división de las knockouts, sino que incluso fue presentada al mismo nivel que los luchadores masculinos. Su victoria sobre Sami Callihan y la conquista del título mundial la convirtieron en el símbolo de hasta dónde podía llegar una estrella en esta era. Justo en ese momento, cuando parecía intocable, comenzó la caída. Un tuit desencadenó una ola de acusaciones. Varias luchadoras acusaron a Tessa de haber hecho bullying en el pasado y de haber realizado comentarios racistas. Tessa negó las acusaciones, pero su reputación sufrió un grave daño. Al mismo tiempo, el conflicto con Impact escaló cuando ella se negó a cumplir con sus compromisos. Al final, fue despojada del título y despedida, y las grandes promociones mantuvieron las distancias. Solo a finales de 2024 recibió una rara segunda oportunidad en Impact. Pero, ¿se puede reparar realmente una imagen destruida cuando la historia parece ya decidida? Número 3. Marty Scurll. Marty Scurll fue considerado en su día uno de los luchadores más inteligentes y carismáticos de su generación. Durante mucho tiempo su carrera pareció discreta, pero con el desarrollo de su oscuro personaje Heel en Progress Wrestling, todo cambió. Su aire aristocrático, su presencia segura y su sólido trabajo en el ring lo convirtieron de repente en uno de los nombres más interesantes de la escena. A más tardar con su entrada en el Bullet Club, Scurll fue visto como una futura estrella para los escenarios más grandes del wrestling. Su punto álgido llegó en Ring of Honor. Allí,
Skrull no solo era la estrella principal, sino también parte del equipo creativo, una posición rara para un luchador en activo. Cuando la AEW le hizo una oferta, decidió conscientemente quedarse, una señal de lo poderosa y segura que parecía su posición. Pero justo en ese momento, todo se desmoronó. Durante el movimiento Speaking Out, Skrull fue acusado de tener una relación sexual con una menor de 16 años en estado de embriaguez. Skrull confirmó el incidente, pero subrayó que había sido consensuado. Esta explicación solo agravó la reacción pública. Ring of Honor se separó de él inmediatamente y las grandes promociones se retiraron en bloque. Desde entonces, Skrull solo aparece esporádicamente en pequeños shows independientes. De ser una de las mentes más brillantes de su generación, pasó a ser un ejemplo disuasorio de cómo una sola decisión puede borrar una carrera entera. ¿Se puede alguien recuperar realmente de algo así? Número 2. Michael Elgin. Michael Elgin fue visto durante mucho tiempo como el epítome de la perseverancia y la fuerza bruta en el wrestling moderno. Con su físico masivo y su impresionante atletismo, se hizo un nombre rápidamente en la escena independiente. Ganar el título mundial de Ring of Honor pareció la prueba definitiva de que Elgin lo había logrado. Su paso a New Japan Pro Wrestling reforzó aún más esta impresión, ya que allí ofreció constantemente grandes actuaciones y ganó prestigio internacional. Sin embargo, fuera del ring, su imagen empezó a resquebrajarse. En 2017, Elgin se enfrentó a acusaciones de haber encubierto una agresión sexual dentro de su propia promoción, Glory Pro Wrestling. Una luchadora lo acusó de no haber tratado el incidente de forma transparente e incluso de haber intentado dañar su reputación. Las críticas no cesaron y, con el movimiento Speaking Out en 2020, surgieron más acusaciones, incluyendo comportamiento inapropiado y el envío de contenido explícito. En ese momento, Elgin estaba en Impact Wrestling a punto de un posible combate por el título mundial. En su lugar, fue eliminado de las historias en curso y despedido poco después. De ser un campeón reconocido mundialmente, solo quedó un nombre polémico. Desde entonces, Elgin lucha casi exclusivamente en ligas independientes más pequeñas. Su historia muestra lo rápido que se puede destruir el trabajo de años cuando las decisiones personales socavan la confianza de toda la industria. ¿Hay todavía un camino de vuelta para alguien con esa reputación? Número 1. Enzo Amore. Cuando Enzo Amore apareció en NXT en 2012, en realidad no encajaba en la imagen de los luchadores perfectamente pulidos que le rodeaban. No era el mejor atleta ni el mejor técnico, pero poseía algo que en la WWE no tiene precio: una atención inmediata con el micrófono. Enzo parecía un artista callejero, ruidoso, descarado, exagerado, y precisamente por eso se quedaba grabado. Con Big Cass se convirtió en uno de los equipos más populares de NXT, y cada entrada se sentía como si todo el pabellón coreara sus frases. Cuando ambos pasaron al roster principal en 2016, el hype alcanzó su punto máximo. Enzo podía convertir una simple promo en un evento y su popularidad explotó. Pero entre bastidores crecía la resistencia. Circulaban informes sobre tensiones en el vestuario, sobre arrogancia y falta de respeto. En algún momento se dice que se llegó al extremo de que incluso fue expulsado del vestuario compartido, una señal de que la paciencia de sus compañeros se había agotado. Tras la separación de Big Cass, Enzo pasó a 205 Live, donde al menos llegó a ser campeón crucero. Pero en enero de 2018, todo se derrumbó definitivamente. Enzo fue mencionado en relación con una acusación de delito sexual y supuestamente no había informado a la WWE sobre la investigación en curso. La WWE lo suspendió de inmediato y lo despidió en cuestión de pocos días. Aunque las acusaciones fueron retiradas más tarde, su reputación estaba destruida. Enzo tenía el escenario, el talento para el entretenimiento y el mayor foco de atención, pero al final solo quedó la pregunta: ¿cuánto se puede ganar cuando se arriesga todo y qué tan rápido se pierde de nuevo? Estas historias muestran lo despiadadamente rápido que el foco de la WWE puede cambiarlo todo. Algunos tenían talento,
Otros tenían el momento perfecto, pero un error, un escándalo o solo una decisión equivocada en el momento inoportuno fue suficiente. Y de repente, todo se acabó. ¿Quién de ellos crees que habría tenido más posibilidades de lograrlo si tan solo un detalle hubiera sido diferente? Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de la WWE. Cuéntame también en los comentarios qué hubiera pasado si te intriga más y nos vemos en el próximo vídeo.